Ok, Uriel, adelante. Sí, en otra clase se llegó a comentar cómo la ley mosaica, ajá, sigue latente, pero sin embargo también ha tenido ciertos cambios por una ley mayor, pero pues no quedó abrogada, ¿no? Y se mencionó que sí quedó como abrogado o no recuerdo si dijeron que enterrado o bueno, algún documento en esto de la crucifixión de Cristo. No recuerdo cuál mencionaron. Le llamamos, o bueno, se le conoce como el acta de decretos. Así es como lo menciona el apóstol Pablo. No sé si sea eso a lo que te refieres. Sí, sí, eso mismo. Mm, Muy bien. Este es un tema bien interesante, y hablábamos de estos conceptos, por ejemplo, de pecado, cuáles sí son expiados, cuáles no pueden ser expiados. Hablamos de que esos que no son expiados son los que pertenecen al acta de decretos. Pero vamos a ver esa escritura, vamos a verla en Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 17. Perdón, 14 al 17. Colosenses 2, del 14 al 17. Por favor, quien lo tenga, si me puede ayudar a leerlo. Yo lo tengo. Ujú. Nada más un favor, hermana. ¿Podría leerlo a partir del versículo 13? 13. Sí, hasta 17, ¿verdad? Por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de días de reposo, lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Bien, primeramente hay que anotar, o más bien hay que notar que el apóstol Pablo le está, en estos versículos se está dirigiendo a los gentiles, y les habla acerca de que ellos vivían sin circuncisión. La circuncisión, o aquellos que no se circuncidaban, eh, pues eran considerados que no eran pueblo, estaban fuera del campamento, es decir, estaban muertos. Recordemos lo que hemos estado hablando, que cuando alguien es expulsado del campamento, es prácticamente lo que hoy conocemos como la excomunión. Por lo tanto, se convierte en un gentil. Y un gentil, pues está fuera de los pactos. Está en no hay un medio de salvación para aquellos que están fuera de los pactos. Ahora que ya habían entrado en el pacto por medio del bautismo, entonces Pablo les aclara que sin la circuncisión, pues ellos estaban fuera del pacto de Abraham. Sin embargo, no era necesaria esa circuncisión debido a que el acta de decretos, es decir, aquella que determina que el que pecare debe de morir, y en este caso quien se niega a la circuncisión queda fuera del campamento y por lo tanto
Al quedar fuera del campamento, pues también queda en un estado de segunda muerte. Y le dice, esto ha sido clavado en la cruz. Ya no es necesario que ustedes hagan ese sacrificio de la circuncisión, porque ustedes ya están considerados en esa acta de decretos que fue clavada en la cruz. Ahora, ¿cuál es el acta de decretos? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Esto se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. En Ezequiel 18, versículo 20. Prácticamente todo el capítulo pertenece a eso que llamamos el acta de decretos, pero el versículo 20 es el núcleo, el mensaje principal de esa acta. Y dice, lo voy a leer para que no sea un poquito más rápido. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ese es el acta. ¿Qué significa esto? Que se cierra la posibilidad incluso de que un hijo pague por los pecados de su padre o de sus hermanos. Eso no tiene cabida en esa acta de decretos. Por lo tanto, quien peca, muere. Y en Romanos sabemos que el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, todos están excluidos de la presencia de Dios. Por lo tanto, todos estamos condenados a la muerte. Ahora, la pregunta aquí y tiene que ver con la justicia. ¿Quién trajo la muerte al mundo? Adán y Eva. Adán. Así es. Tanto Adán como Eva fueron quienes traen la muerte al mundo. Principalmente, pues Adán, porque aunque Eva había comido del fruto, esto no estaba consumado hasta que Adán comiera de ese fruto. Cuando Adán come del fruto, entonces Adán se vuelve el responsable de que exista la muerte en este mundo. Pero sabemos que esta muerte sería algo injusto sobre nosotros. Si nosotros morimos, no es porque nosotros querramos morir o porque hayamos decidido hacerlo. Morimos porque venimos arrastrando esa transgresión que se hizo en el jardín de Edén. Hasta cierto punto, esto es una injusticia. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando Cristo viene, Él se convierte en el Cordero Pascual, en el Cordero que nos salva de la muerte. Por lo tanto, así como la muerte entró por un hombre, la resurrección viene por medio de Cristo. Y entonces la balanza vuelve a estar pareja. ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, por eso se dice que Adán es alma viviente. Y cuando viene el segundo Adán, Jesucristo, es espíritu vivificante, porque Él nos viene a dar vida. Y creo recordar, no sé si está en Romanos también, que ya no se debería pretender que los que aceptaban a Jesucristo y pertenecer a vivir conforme el Evangelio, ya no tenían por qué reclamar los de casa que ellos al llegar se circuncidaran físicamente, porque ahora había otro tipo de circuncidación más valiosa, que era la del corazón. Esa era la forma de circuncidarse después por la fe, no físicamente, sino con el corazón, poniendo de manifiesto pues las obras de que realmente ya habían aceptado al Señor y estaban dispuestos a vivir conforme Él demandaba o Él enseñaba. ¿Estoy bien? Así es. Gracias. Esto es correcto. Realmente el apóstol Pablo decía que no era necesaria la circuncisión debido a que se había hecho este nuevo pacto. Y este nuevo pacto no significaba anular el anterior.
El nuevo pacto es, eh, hasta- quizá para nosotros, los santos de los últimos días, estamos un poco más familiarizados con este asunto de la restauración, de saber que Dios ha restaurado su evangelio. Y nosotros sabemos que se le conoce como el nuevo y sempiterno convenio. Perdón, nuevo y sempiterno, sí, convenio. ¿Qué significa esto? Que no es que sean dos pactos totalmente distintos, sino que es el mismo pacto, solamente que se renueva. Y entonces, con este convenio que trae Jesucristo, no anula el anterior, sino que lo renueva. ¿Cómo? A través de la circuncisión del corazón. Ahora, aquí solamente voy a hacer un paréntesis eh, con respecto a la circuncisión, porque muchos creen que anulando la circuncisión se anula la ley de Moisés, pero resulta que la circuncisión surgió antes de que existiera la ley de Moisés. La circuncisión surge con Abraham, y Abraham vivió casi 1000 años antes de Moisés. Entonces, es completamente falso creer que como se quita la circuncisión, entonces también se quita la ley de Moisés. La circuncisión no es exclusiva de la ley de Moisés. Y por cierto, la circuncisión pertenece al orden de Melquisedec, no al orden de Aarón. Entonces, eso es solamente algo que quería aclarar concerniente a este tema de la circuncisión. Ahora bien, volviendo al concepto que estamos trabajando, cuando Cristo viene como Cordero Pascual, muere y al tercer día resucita. De tal forma que así como la sangre del Cordero en la Pascua libró al pueblo de Israel de la muerte, así también Cristo nos libera de la muerte. El sacrificio del primogénito para poder nosotros tener vida. Y entonces, ahora nos hace libres, libres para que nosotros podamos, como ya la balanza que habíamos mencionado quedó pareja, es decir, ya no estaba inclinada a favor de la muerte, sino que ahora todos estamos en la misma condición. Por lo tanto, todos ahora somos libres para elegir entre lo bueno y lo malo, entre la libertad y la cautividad. Y ahora nosotros tenemos ese privilegio de poder decidir si nos arrepentimos o no, si elegimos seguir a Cristo o no. Debido a que todos moriremos, también todos tendremos la garantía de resucitar. Esto que acabo de mencionar se conoce como salvación. Esto es la salvación, el poder ser salvos de la muerte. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación. ¿Por qué? Porque Cristo nos abrió esa puerta. De tal forma que entonces a veces confundimos la gracia con este punto de creer que Cristo nos salva del pecado. Cristo nos salvó de la muerte. El pecado todavía continúa porque nosotros estamos en una condición eh, mortal, de hombres naturales, y tenemos una tendencia o una inclinación al mal casi de forma natural. Esa es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, creer que Cristo nos salva del pecado es como decir que ahora podemos hacer lo que querramos, que al fin y al cabo ya somos salvos. Y eso sería inclinar la balanza otra vez, pero ahora en sentido contrario. Hacemos injusticia, obramos inicuamente, al fin y al cabo que Cristo ya nos dio todo su amor y todo su perdón. Y entonces eso sería, pues prácticamente, hacer que Dios sea injusto también. Pero sabemos que Él es justo. Por lo tanto, la siguiente parte tiene que ver con
la forma en la que Cristo derrama su sangre a favor nuestro. Y esto es lo que vamos a tratar en esta ocasión, porque esto tiene que ver con el día de Yom Kippur. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario acerca de lo que acabo de explicar. Entonces, cuando hablamos de salvación, no hablamos únicamente de salvación del pecado, sino hablamos de salvación de la muerte. Eso es algo ya garantizado. La salvación del pecado es algo que nosotros también tenemos que trabajar, pero no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos, por nuestra condición natural hacia el mal. Y ahorita vamos a ver, vamos a aclarar ese proceso. Ahora, existe en el cristianismo la idea de que todos vamos a ir pues al cielo. Morimos, resucitamos y entonces nos vamos al cielo. Esa es la creencia general. Esto también es incorrecto. Cuando nosotros morimos, viene la resurrección, pero después de la resurrección vienen 1000 años en la tierra. 1000 años en que vamos a estar en una condición paradisíaca dirigida por Jesucristo. Al final de esos 1000 años van a resucitar los inicuos, va a resucitar la otra parte de aquellos que no aceptaron la ley, ni siquiera aceptaron a Cristo. Entonces, después de esto, viene el juicio final, y después del juicio final, entonces la tierra será renovada y vivirán en ella todos aquellos que hayan recibido las promesas. ¿Por qué es importante esto? Porque la creencia de que nos vamos al cielo y allá vamos a vivir con Dios, nos hace entonces pensar que esta tierra, este planeta va a ser destruido junto con todos los inicuos. Pero no es así. Esta tierra, primeramente, será nuevamente un paraíso en el milenio y después del milenio va a recibir su gloria. Con esta gloria, nosotros debemos de estar conscientes de que quienes quieran vivir en esa tierra paradisíaca con Cristo, pues tienen que vivir bajo las leyes y las condiciones que rigen ese paraíso. Pero, más allá de eso, es decir, después del milenio, quienes tengan el deseo de vivir en la tierra glorificada, entonces tendrán que vivir bajo las condiciones de esa tierra glorificada. ¿Esto qué significa? Que entonces tendremos que vivir la vida que nuestro Padre Celestial lleva para poder vivir en el mismo nivel en el que Él se encuentra. A veces creemos que podemos despojarnos de esta tierra y simplemente decir, pues Cristo ya me perdonó y voy a vivir con Él. Pues sí, pero nada inmundo puede vivir en su presencia. Y esto es algo que nos enseña la ley de Moisés, que todo lo que es inmundo no puede estar en presencia de Dios. Por lo tanto, si nosotros vivimos bajo las condiciones inmundas, entonces no podremos llevar la calidad de vida que Dios lleva para poder vivir con Él. Y es ahí donde entra la otra parte, que es la santidad. Y no confundamos la santidad con la religiosidad. La santidad es un camino que nos lleva a vivir la vida que Dios lleva. Y la religiosidad es la parte ritual. Cuando decimos, pues oramos cruzando los brazos, cerrando los ojos e inclinando la cabeza. Eso es un rito, pero no es obligatorio para todo el mundo. Si alguien quiere orar con las manos hacia arriba, lo puede hacer. Si alguien quiere orar con las manos cruzadas, lo puede hacer. Esos son ritos y esos pueden variar, pueden ser incluso hasta quitados. Pero
La santidad no. La santidad es algo que nos lleva a vivir la vida que Dios lleva. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que la salvación ya la tenemos, pero la exaltación es algo que debemos trabajar. Y ya con esto sobre la mesa, de poder distinguir entre lo que es salvación y lo que es exaltación, entonces ahora vamos a encontrarle mejor sentido a el Yom Kippur. Vamos a ver por qué es necesario ese día de expiación que es diferente a la Pascua. Nos quedan 2 minutos, pero si me permiten, cierro de una vez la sesión para que ya podamos, digamos, tener la idea armada y no nos vayamos a quedar a la mitad. ¿Sale?